Hola, buenas, aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar viendo cómo funcionan cada uno de los modos de apertura. Concretamente en este video tutorial vamos a ver el modo de apertura para añadir al final. app. Cuando utilizamos este modo de apertura, la posición activa del fichero, es decir, la posición donde inicialmente se nos coloca el puntero en el fichero, es al final de este y podemos añadir datos al final. No podemos modificar ni cambiar ningún dato anterior de la posición del final. Bien, antes de esto quiero comentar que he hecho un par de modificaciones al código de antes. He ido demasiado rápido en el video tutorial anterior. Me faltaba la comprobación de errores. Si el fichero no se ha abierto bien, muestro un error, no se puede abrir el fichero y salgo. Y tampoco había cerrado bien el fichero al final, así que ahora sí incluyo esta sentencia. Bien, cuando nosotros abrimos para entrada y salida, antes vimos que en el fichero se nos creaba el fichero y fijaos que el fichero tiene 4 bytes. ¿Por qué tiene 4 bytes? Porque el tamaño de un entero, sysof int, en este ordenador ocupa 4 bytes. Quiero que veáis una cosa. ¿Qué ocurre si intentamos abrir para entrada y salida un fichero que no existe? Así, por ejemplo, si yo compilo y ejecuto el programa, se va a ejecutar bien. Voy a ejecutar modos apertura, abre el fichero para lectura y escritura, lo hace bien, pero voy a borrarlo. Y ahora listo, y compruebo que efectivamente no hay nada más que un fichero que es el ejecutable. Bien, voy a intentar abrir el fichero para entrada y salida. Este fichero no se me va a abrir. Me va a dar un error. No pude abrirse el fichero. ¿Por qué? Porque al intentar abrir el fichero para entrada, el fichero no existe. Como no existe, pues no se puede abrir para lectura. Por tanto, nos da un error. Por tanto, la primera vez que se crea un fichero, siempre tiene que crearse como salida. Voy a compilar y voy a ejecutar para crearme un fichero que tenga el dato 2, que era el que hemos introducido anteriormente. Bien, ¿qué pasa si quiero añadir datos al final del fichero? Por ejemplo, yo tengo este fichero salida, y lo que quiero es guardar un 45 al final. Pues sencillamente lo que tengo que hacer es añadir como salida, como modo de apertura, un ios app. ¿Qué estamos diciendo aquí? Estamos diciendo que el fichero quiero que se abra para escritura, y concretamente solamente para escritura a partir del final del fichero. Que entonces al abrir este fichero se podrá abrir bien, y después le daré un valor 45 a la variable a y la escribiré. Como este modo de apertura ios app me lo abre con la posición activa al final, al escribir este valor 45, realmente lo que hará será escribirlo al final del fichero. Eso lo vamos a comprobar. Compilo, ejecuto y voy a listar el tamaño del fichero. Si nos fijamos, el tamaño del fichero se ha visto incrementado de 4 bytes que tenía anteriormente a 8. Esto es fruto de lo que acabo de comentar. Hemos abierto el fichero para escritura para añadir al final, por lo tanto, todo lo que había antes no se borra. Podría, si quisiera, abrirlo también para lectura, ya que el fichero existe. ¿Esto qué me permitiría? Permitiría leer datos del fichero, escribir datos en el fichero y concretamente escribirlos al final. Voy ahora a guardar un 78, por lo tanto, como lo estoy abriendo con modo de añadir al final, se me abrirá el fichero al final, escribirá un 48 y finalmente cerrará el fichero. Antes de cerrarse, quiero situarme al principio del fichero y listar todos los datos que haya en él. Fichero.sigg, y me voy a situar en la posición 0
desde el comienzo. Mientras que no se llega al final del fichero, lo que voy a hacer va a ser leer un dato desde el fichero, en un dato entero, y mostrarlo por consola. Entonces voy a reutilizar esta línea. Vengo aquí, fichero.read, leo un entero en la variable a y lo muestro. Guardo, compilo y ejecuto. Se me muestra 245, 78, 78. ¿Por qué 78? Porque al final siempre pasa igual. Si hemos llegado al final del fichero, no tenemos que mostrarlo. If not fichero.eof, si no hemos llegado al final del fichero, entonces se muestra. Ojo con esto, es un fallo muy común. Vuelvo a ejecutarlo. 2, 45, 78, 78. A ver, ¿cuál es el tamaño del fichero? 16. Ah, pues sí, he grabado 78 dos veces. Se ve que lo habré ejecutado dos veces y sin darme cuenta, y por tanto pues el tamaño del fichero es 16, que solo ocupa 4 enteros, y los dos últimos son 78. Bien, esto ha sido porque he ejecutado el programa dos veces sin darme cuenta. Bueno, pues cerramos este video tutorial y en el siguiente veremos otro modo de apertura más.